Se ha hecho frecuente, muy frecuente, la transición, el cambio de gente de una iglesia a otra. Calma, ese es el problema, que la gente cree que la iglesia es un club donde yo me sienta bien. Mire, si la iglesia bíblicamente está cumpliendo su rol como iglesia, y te lo voy a leer por la palabra, Sí, pero no hay motivo por usted dice, si usted se va de un rebelde. Sí, señores, hay iglesias que tienen una burocracia enorme. Sí, pero que tienen una burocracia que todo lo que diga el líder muchas veces está no, tajante. tú tienes Y aún razón. Tú teniendo un pero pensamiento bíblico. vamos a quitar eso. De lo importante que es para la iglesia congregarse, asistir, pertenecer y ser fiel a una congregación como tal. Ahora bien, Entonces, eso es lo que digo. Es pecado que una gente se cambie de la iglesia. ¿Dónde radica el problema? Que estamos teniendo seguidores y fans del evangelio, no discípulos. Dios le bendiga y le guarde una vez más en Radio Canal de Vida, aquí su servidor Janis Pared. Qué bendición saludarles y bendecirles como siempre, Gabriel Aria a mi derecha. Un placer. Y Starly Martínez. Así es, aquí estamos una vez más en Radio Canal de Vida. Señores, en este día tenemos un tema bien interesante, un tema de gran interés para la Iglesia de Cristo. Se ha hecho frecuente, muy frecuente, la transición, el cambio de gente de una iglesia a otra. Gente que se ha congregado por mucho tiempo, corto tiempo, y de repente por una razón u otra, tal vez algunas son triviales, otras son significativas, hay opiniones radicales en cuanto a esto, que lo censuran totalmente dicho cambio, y hay gente que son un poco más liberales. Y hoy queremos hablar un poco, no sé, como predicadores, líderes, ustedes han visto este flagelo, este acontecimiento, ¿y qué pueden decir al respecto en su experiencia? Sí, justamente, Janis, hace un tiempo, Gabriel, a mí me abordó una hermana en una iglesia, terminé de predicar y ella me abordó y me hizo una pregunta, me dijo que en su iglesia ella no la tomaban en cuenta, no le daban participación, ella sentía que no estaba creciendo espiritualmente, eclesiásticamente y ministerialmente. Y me preguntó que si ella podía cambiarse de iglesia, si era motivo. ¿Y qué tú le respondiste? Eso está muy interesante. ¿Por qué? Porque la respuesta que vamos a dar ahora van a representar no solamente la opinión de nosotros, sino también el enfoque y el apoyo para muchos moverse. Por eso yo quiero que ustedes sean responsables y que cada punto que van a hablar tengan un aval bíblico. Yo de por sí le había dicho a la hermana después de la prédica, váyase. Bueno, hay que tener mucho cuidado, Gabriel. Ora y váyase. Sí. Hay que tener cuidado. Yo creo que una decisión de salir de una iglesia a tu casa, donde tú naciste, donde te formaron, no debe ser algo como tan simple. Creo que debe haber algunos parámetros y debe haber casos. No es tan simple, pero que si no se siente bien, que se vaya. Mira, es que la iglesia, Gaby, no es un centro donde tú te sientas bien o te sientas mal. Mira, yo quiero... Pero que la iglesia es general. Sí, pero mira, es bueno empezar. Yo tengo unas citas acá que nos van a hablar un poco, nos van a dar luz sobre la naturaleza de la iglesia, la doctrina de congregarse. La vamos a llamar así. Lo primero es que el congregarse es un mandato de Dios. En el libro de los Hebreos, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero algo que me impacta es que los apóstoles, la iglesia primitiva, fue la primera que usó esta práctica muy parecida a la que nosotros usamos hoy en día. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, hablando de Pablo, en ese tiempo Saulo, y Bernabé, que eran líderes, los principales líderes de la iglesia, dice que se congregaban allí por todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, dice. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y oye, ¿a dónde viene el término cristiano? En una congregación. O sea que eso no está nada divorciado de la realidad de la iglesia hoy en día. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el estar en una iglesia representa algo, tiene un propósito y tiene una misión. Y sobre todo tiene un mandato bíblico. Ahora bien, mira, hay algo bien interesante. Nosotros no dudamos, según Hebreos y otros episodios bíblicos,
de lo importante que es para la iglesia congregarse, asistir, pertenecer y ser fiel a una congregación como tal. Ahora bien, ese congregarse, ¿qué tanto me compromete a mí con ese líder, con esa congregación, a tal nivel? No para dejar de congregarme, porque quien se cambia de iglesia no se deja de congregar a veces, sino que se congrega en otra. Entonces, ese compromiso de fidelidad que ya tú estás establecido ahí con un líder, hay muchos que le llaman paternidad, no quieren soltarlo, le mandan una maldición si se va. Sí. Ese compromiso, ¿hasta dónde tú lo ves aceptable? ¿Qué nivel de compromiso hay que tener? Bueno, yo creo que tú debes estar comprometido con tu casa espiritual siempre y cuando... Pero discúlpame, pero ¿hasta qué punto? Pero escúchame. Porque recuerda algo. Pero Gaby, déjame terminar. Recuerda algo, que congregar no es hacer comunidad. Sí y no. Porque congregar, eso es lo que significa. Sí. La palabra te lo dice. Por lo tanto, es hacer comunidad. Sí. Y si esa comunidad en que yo estoy hablando de que se vaya, pero que se vaya a una comunidad que tú te identifiques con Pero ella. es que no tiene que ver con identificarme, ese es el problema. Que la gente cree que la iglesia es un club donde yo me sienta bien. Mire, si la iglesia bíblicamente está cumpliendo su rol como iglesia, y te lo voy a leer por la palabra, sí, pero no hay motivo por usted dice, si usted se va, usted es un rebelde. Sí, pero usted no es oveja, usted es una cabra. El punto que te digo, ¿tú sabes por qué? Espérate. Espérate. Lo que pasa es que hay mucha iglesia que no están fungiendo su rol. Pero háblame por la palabra, no me diga que yo me sienta bien, que yo me sienta mal. Es la Biblia, el modelo de nosotros debe ser la Biblia. Claro que la Biblia. Mira, por ejemplo, a mí me gustaría ser un intermediario entre ustedes dos. Número uno. Es que, yo noté a Gabriel en el inicio muy radical. Claro. No, a ti, perdón. Gabriel, te noté a ti muy radical. Yo te noté a ti muy liberal. Es que yo estoy hablando de la palabra. Pero escúchame, en el inicio. Ahora, ¿cuál es nuestra máxima autoridad para cualquier tema? Es la Biblia. Entonces, ¿y qué mismo decía el libro de los Hechos? Yo no he leído. El mismo libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, que todos lo tenían en ¿qué? En común. Pero, entonces, ¿tú sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que mucha comunidad ahora mismo se congrega gente que está allí y no tiene todo en común. Y la iglesia hoy en día, como no está fungiendo, señores, darling, hay que decir una realidad palpante, señores. Hay iglesias que tienen una burocracia enorme. Sí, pero que tienen una burocracia que todo lo que diga el líder muchas veces está tajante. No, tú tienes razón. Tú teniendo un pensamiento bíblico. Vamos a quitar esa careta. Aún tú teniendo ¿Cómo le quitamos esa careta a las ovejas que están? Porque hay ovejas que están secuestradas. Claro, eso, ahora, por eso yo lo que quiero es que los siguientes entiendan qué es una iglesia. O sea, yo tengo el conocimiento bíblico para identificar si donde yo estoy asistiendo los domingos y los jueves o el día que tú vayas a la semana es una iglesia de Cristo. Número uno, yo quiero hablar de los parámetros bíblicos que me dicen a mí que donde yo estoy asistiendo, estoy yendo a la casa. Dame alguno de esos parámetros. Mira, lo primero es que los ministerios como el pastorado, que es el que dirige la iglesia, el evangelista, que en nuestra cultura es quien da el pan de la enseñanza, el quien invitan a las campañas, el profeta, que es el que profetiza y ministra a la iglesia, el maestro que enseña, tienen un rol bíblico y tienen un fin. Mira lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, aquí te dice, y podemos seguir leyendo el texto, quizá por el tiempo no lo puedo leer completo, pero aquí te va diciendo cuál es el objetivo. Primero, la iglesia está para que nos edifiquemos unos a otros, y los líderes están puestos por Dios para velar por la perfección de los santos. Y si mi líder no cumple esos parámetros bíblicos que tú mencionaste, yo estoy obligado a quedarme ahí. Sí y no. Si ¿Por no qué te lo digo? no Escucha por qué. Si no cumple esos parámetros oye, ¿por qué? Yo estoy obligado a quedarme ahí. Escúchame, oye, que él te lo pero oiga. escúchame, hecho, no. Oye lo que pasa. Porque hay lo que pasa. Hay un punto. Yo estoy obligado a quedarme ahí. Starling está apuntando a los beneficios de congregarse. Efesios dice en esa iglesia cualquiera se queda. Mira, los beneficios no. Gabriel, la naturaleza, lo que debe ser una iglesia. Ahora, yo estoy de acuerdo.
que si esa iglesia no cumple con eso, tú te puedes ir. Pero ahí No, es no, que pero voy. es que tú me estás hablando de gusto. No, no, tú gusto me estás no. hablando que no me siento bien. No, no, y gusto el no. evangelio Pero es todo lo contrario, no. Gaby. El evangelio es todo lo contrario. Cristo dijo: ustedes quieren seguir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Pero que no te estoy hablando. La iglesia te va a molestar. La iglesia te va a hacer, no te va pero es que te digo, déjame hablar, para que me siga la idea. Es que te digo, el que se mueve de la iglesia, el que se mueve de la iglesia, que tiene esos parámetros que tú dijiste, ya el culpable es él. Yo te estoy hablando de la realidad de hoy en día, Starling. No, pero ya es otro punto. Vamos a llegar a esos puntos. Sí, Starling, pero hay que marcar. Las Tú me iglesias marcaste- se están saliendo Voy con de ese algo. rol, es verdad. Tengo algo Pero aquí. yo no le llamaría iglesia. Sí, tengo algo aquí. Yo le llamo club social. Enumérame 3 razones por las cuales la gente se va de una iglesia. Mira. Enumérame 3 que tú conozcas. Hay algo bien delicado, de hecho, Gaby, antes de decirte las 3 razones, que de hecho va a sonar medio raro. Siento el comentario de Starling un poco radical. De hecho, yo no soy tan ligero, como tú dijiste en el inicio. Bueno, me quiero y vete, así no. Yo creo en la oración. No, pero yo dije creo ora y vete. Es verdad. Que se tome aquí. Creo que hay cosas que yo van dije a ora y vete. Ahora, ¿a dónde yo voy a Ora y apuntar? vete. A lo que creo radical de lo que comenta Starling. Todos esos beneficios de congregarse lo sabemos, perfecto. Ahora bien, independientemente de, sin introducir la apostasía, de que un pastor esté bien, de que unos líderes esté bien, no quiere decir que en esa congregación, ese alimento, obligatoriamente yo o alguien tenga que encajar por la obligación porque él es un hombre de Dios. O sea, la gente tiene opción de creer o no que es el alimento que quiere o si se siente bien. Ahora, no puede ser no puede ser tan a la ligera. A la ligera pero no, no a la hay ligera un yugo, no hay un yugo. Porque tú eres hombre Sí, de Dios. pero hay yo un tengo que estar ahí principio. obligado. No, Hay un no, principio yo- que se llama la fidelidad y se llama la lealtad. Eso es algo muy importante. Escucha esto, porque yo quiero que ustedes, lo que pasa es que si pensamos así, la gente va a tomar la iglesia como un sitio, una institución donde estoy hasta donde me sienta bien. Y las iglesias de la misma Biblia están llenas de problemas y controversias. Siempre Usted se va de una iglesia por un Sí, problema, sí. porque hay chisme, porque el pastor no lo toma en cuenta. Siempre. En la iglesia que usted va a ir, va a haber un problema peor. Y hay que, a la gente, es que esta radio está para educar y No, para bendecir es así, y para es edificar. así, es Si tú así. me dices a mí, Gaby, que todo el que no me siento bien, que se vaya, que no. Yo Tú te dije, estás ora y creando vete, ora y un caos, vete. pero que ore, tú me ora y vete. Señores, no, es que Gabriel, No, oye, Gabriel, o sea, Gabriel. Javi, ¿tú sabes qué es lo nosotros que pasa? tenemos que Yo crear no luz. apoyo la ligereza. No, Tenemos que traer luz. Yo tampoco. Yo en mi lo que iglesia, digo, míreme, lo que yo pasa en es mi que Darling iglesia. pintó dentro de los parámetros de él No, una no lo iglesia 100% No. funcional. La iglesia tiene miles de problemas. Señores, es que una Yo te voy a dar un iglesia caso. puede ser 100% funcional para alguien y para otro no. Yo te voy a No, poner- tú no puedes ser Y alguien. además, Una la hermana se iglesia- enfocó. Tú me dijiste que se vaya, pero la hermana se enfocó en una participación eclesiástica dentro de la iglesia. Yo le digo, No, eso hermana, debería hay ser un ministerio de motivo. evangelismo. Hay que ir a los hospitales. Eso debería ser un motivo. Hay que evangelizar Pero lo que pasa, en el autobús. yo lo estoy mirando desde la realidad. Yo conozco un caso, y lo voy a mencionar aquí, de una sierva que por un simple derrizado, lo voy a decir, nosotros no tenemos miedo aquí. Por un simple derrizado, no quería irse de su iglesia, porque ella trabajaba en una institución que le pedía, una institución bancaria, Explícale, que fuera- Espérate, pero Explícale. si hay una iglesia que no acepta el derrizado y alguien quiere derrizarse, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahí estoy de Irse, acuerdo ¿por que qué? se vaya. Entonces, Y no de esos quiere casos decir que que yo el te estoy- pastor esté mal. De esos casos que yo te estoy Pero hablando. ella no tiene que ser Entonces, fiel obligado. a ella. Pero es otro punto. Ya tú estás chocando Pero con doctrinas hay diversidad. y normas Y- de las iglesias. Y es otro punto. Entonces, Darling, yo me estoy basando en eso. Del Sí, principio. pero el punto que ya te mencioné no fue de eso. Yo te hablé de una participación. Es que eso entra obligatorio. Por Es que por eso entra, Darling. porque No, cada quien- claro. cada Porque quien- estamos hablando que El la tema gente- es largo y hay que ir desglosándolo por puntos. Darling, lo que pasa es que estamos Lo hablando. primero es, ¿puede una persona irse de su iglesia por participación ministerial? Yo creo que no. Segundo, ahora tú me estás hablando de un tema doctrinal. ¿Qué te crees? Incluso en la Biblia, óyeme, en la Biblia, escúcheme, en la Biblia hubieron separaciones y por temas doctrinales. La La hubieron. iglesia, mire, el que le gusta leer la historia de la iglesia ha sobrevivido a través de divisiones. La iglesia tuvo Dios en su etapa, en el tiempo de su historia. Primero,
¿por qué nos llaman los protestantes? A nosotros que somos, nos identificamos con la línea de evangélicos, pentecostales, bautistas, metodistas. Somos, ¿por qué? Porque conocemos la historia de Martín Lutero, de las 95 tesis, de la rebelión contra la venta de la indulgencia, la doctrina y el dominio papal. Eso fue una división doctrinal. O sea, de ahí nacen todas las iglesias que usted conoce, de la línea protestante. De ahí nace la iglesia metodista, líderes como Juan Wesley. O sea, la iglesia primitiva también tuvo que dividirse. El mismo apóstol Pablo apartó a hermanos que estaban introduciendo doctrinas raras, sí, como Alejandro. O sea, la iglesia, la división eclesiástica es saludable cuando se rompe la doctrina bíblica, y por eso leí esto. O sea, cuando estos principios bíblicos se están rompiendo, obligatoriamente abandone eso. Yo le he dicho a gente, sal de esa iglesia, vete, porque sus principios doctrinales están en juego, no su complacencia. Sí, está bien, pero hay principios doctrinales que están en juego, y de acuerdo, hay que salir. ¿Qué yo le aconsejé a esa joven que tiene ese problema? Yo le dije, vete a una iglesia, sal de ahí, claro, porque no tenía un problema que se quedó frustrada. Por eso le dije ahorita, díganme tres elementos por los cuales la gente sale de la iglesia. No para tomarlo a la ligereza. Y que la gente, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, que diga, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. No, porque usted va a ser una persona muy fluctuante. No. Yo estoy hablando de personas, Hani. Y problemas habrán en personas, Hani, que se han quedado en una iglesia, pudiéndose mover, y se han muerto en una silla. De hecho, la tres para mí más frecuentes. Número 1, diferencia de doctrina. Número 2, falta de manejo del liderazgo a la hora de lidiar con hay muchas. Con el pecado. Ustedes no lo quieren decir, pero hay muchas de alguien. Sí, pero vamos a ir por tema. Tenemos muchos líderes enterrando gente. El tema ministerial. O sea, para mí el tema ministerial es una de las mayores causas que la gente siente que no lo tomaron en cuenta, como tú decías. Sí. Y se va por eso. Número 2, porque pecan y sienten como que no lo consuelan. No, porque es otro tema que hay que hablar. Mira, tenemos que hacer un programa de eso. La iglesia restauradora, que no existe. Estoy de acuerdo. Lamentablemente, mira, estoy de acuerdo con espérate, yo quiero tocar esto, porque ahora sí me surgió algo. Mírame, yo creo que el 90%, antes de que tú toques eso, de que tenemos gente que se van de la iglesia porque cayeron en pecado y sus pastores no lo ayudaron a restaurar, y tuvo que venir otro líder de otra congregación, tomarlo y sanar las heridas de su oveja. Exacto. ¿Cuál es el papel de un pastor? Que se mueva, se vaya. Bíblicamente, ¿por qué? ¿Por qué los pastores, mis amigos pastores, que los quiero mucho, por qué ustedes le llaman pastor? ¿Por qué ustedes no le llaman gerente, administrador? El pastor viene de la figura de la misma cultura hebrea, que era una cultura de pasto de ovejas. ¿Y cuál es la característica de una oveja? Que la oveja es vulnerable, no se sabe defender, tiene problemas de visión, necesita un guía. ¿Para qué? Para cuidarla, protegerla, alimentarla. Por eso fue que el salmista dijo, Jehová es mi pastor, porque él veía ese cuidado. Si el pastor... Lo que pasa es que hay muchos pastores no cumpliendo ese rol. Es el problema. Yo estoy de acuerdo que hay muchos pastores que... Ahí lo dije. Y ahí está, y ahí está la profecía del profeta como Ezequiel. Los pastores que no me sacrifican, que son míos todos. ¿Cuál es el problema con los pastores de Israel? Hay muchos que no están cumpliendo ese rol. Ordeñaban, le quitaban la lana a las ovejas y la desechaban. Y yo estoy de acuerdo, de verdad, hay que darle duro a esos pastores que no han entendido su rol bíblico. Mire, si hubo un evento que el hermano Hani predicó de eso en Revolution, de los pastores que no sanan las ovejas, que le encuentran a alguien. Yo creo, sacando la lana. Yo creo que estamos carentes de eso. Yo creo que los pastores deben asumir su rol. Y las ovejas deben identificar si usted tiene un pastor o usted tiene un lobo. Porque si usted tiene un lobo, llévese del consejo de Gaby. Sálgase de ahí. Muévase. Si usted tiene un lobo, muévase, váyase de esa iglesia. Si usted no se siente amado por su pastor, alimentado, protegido, cuidado o atendido, tampoco es que el pastor es un padrino, un Aladín que le va a cumplir todos sus deseos, no. Pero usted tiene que sentir una cobertura pastoral. Si no la siente, salga de ahí. Sí. Tú sabes que, Hani, lo que pasa es que hay muchos pastores
que le infunden eso a sus ovejas, y ese temor, si te va de aquí, te va a caer un juicio. Si te va de aquí, te va a morir espiritualmente. Y estancan a las ovejas. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me fui de la iglesia, de la iglesia donde yo nací. Sí, pero no te fuiste por problema. No me fui por problema. Me casé. No me fui por problema. Te llevaron. Me casé y mira que yo rompí una norma. Porque la norma era que tú te casas con alguien y tú traes a tu esposa. Yo me casé y me llevé y me fui para la iglesia de mi esposa. Lo hice en orden, lo hice con mi pastor y soy querido en mi iglesia y no salgo de allá. Soy querido y me fui. Porque yo entendí bajo la dirección de Dios que yo eso es algo normal. Tenía que salir de la iglesia. Eso es algo normal porque es por matrimonio. Entonces lo que te digo que hay pastores que hata eso, porque lo conozco, caso así. Yo tenía de gente que se casa y quiere moverse para la iglesia de la esposa y el pastor dice que no. No. Entonces eso es lo que digo. Es pecado que una gente se cambie de la iglesia. De hecho, no es pecado y hay algo más delicado. No es pecado, pero debe haber parámetros. Debe haber una situación contundente. Yo entiendo la parte de la fidelidad. Yo entiendo la parte de uno tener un compromiso eclesiástico, local, la lealtad y demás. Ahora bien, yo no pienso que obligatoriamente tiene que haber de por medio un pastor que esté incumpliendo para alguien obligatoriamente decidir. Es que en mi caso, mi pastor no estaba incumpliendo y yo me fui. No, lo tuyo fue por casarte. Lo tuyo es Gaby, lo tuyo no es un problema. Estamos hablando de problemas. Ahora, ese punto de la comodidad, lo que tú hablabas, que esto no es para que tú te sientas cómodo, está bien, eso es verdad, hay que orar. Sí. Pero yo creo que pudiera haber un escenario donde si alguien no se siente cómodo, aunque ese pastor esté bien, no es que el pastor está mal, ese alimento. No. Lo que pasa es que yo estoy velando. No es para esa oveja, pero no hay que sembrarle que ese pastor está mal necesariamente. Y no es pecado que se vaya. Sí, pero yo creo debe que haber motivo, Hani, debe haber motivo. No tiene que haber un motivo obligatoriamente. Lo que pasa es que si la iglesia donde tú te congregas, número uno, está cumpliendo con el rol bíblico, ¿me entiendes? Lo que pasa, ¿tú sabes lo que pasa? Mira, hay muchos de nuestros jóvenes y muchas iglesias que están fundamentadas en base a acoger, a buscar miembros de otras iglesias. Y eso es un problema. Si Dios lo llamó al pastorado, usted tiene que aprender a ganar almas. No a querer llenarse seduciendo ovejas de otro pasto. Y esos pastores que reciben esas ovejas así, sin ellos salir a buscar, que salen de su iglesia corriendo, y dicen, pastor, yo me fui de la iglesia porque no me sentía bien allá. ¿Cuál debe ser la actitud del pastor que debe conocer cuál es el motivo por el cual el miembro se fue? Porque, señores, por eso hay tanto problema. Usted ve en las noticias, pastor evangélico viola adolescente y de verdad dice, vamos, no, aquí los trapitos vamos a sacarlo al sol. ¿Por qué? Porque estamos edificando. Pastor evangélico viola. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque cada quien levanta una iglesia y se autoproclama pastor sin una formación, sin una preparación. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo no estoy... Esto no es un tema de redes sociales. No, esto no es un tema controversial. Para mí, coger un micrófono y que usted me esté escuchando en YouTube, en Facebook, para mí es un compromiso bíblico de yo traer luz y edificar. Entonces cuando yo prendo las redes sociales, que me meto al Facebook y veo todo eso desastre, a mí el celo del Señor, como dijo Jesús, me consume. Entonces, ¿qué hago yo con 3 años en el Instituto Bíblico estudiando teología, 4 años estudiando licenciatura bíblica, para yo venir entonces todo el conocimiento bíblico desperdiciarlo, quedarme con él? No, es para edificarme. Y nosotros, ustedes como predicadores, deben ser luz y deben educar, y cada vez que cogen un micrófono deben enseñar y edificar la Pero iglesia. yo lo que no creo, o sea, ¿tú sabes por qué, Darlene? Porque hay gente que se ha muerto sentada por no, ni tienen problemas en esa iglesia. Tienen un tiempo y por tener una fidelidad ciega, porque tú no puedes tener una fidelidad ciega. Eso es lo que yo creo. No, tú no puedes tener una fidelidad. Mira, te voy a decir a dónde radica el problema. Para cerrar la conversación ya. ¿Dónde radica el problema? Que estamos teniendo seguidores y fans del evangelio, no discípulos. Y graba eso. Señores, la gente se está haciendo fan del evangelio. La gente, Jesús no llamó fanático, no llamó figura, Jesús llamó discípulo. Y si usted agarra a un hermano y usted recibe a Cristo y usted no se hace discípulo de Cristo, es más, si todos fueran discípulos, no hay que tocar este tema.
Porque el verdadero Tú tienes discípulo conoce y sabe identificar. Sí. Ahí está el mensaje de la Santa Iglesia. A mí me gusta mucho. Si ¿Qué fueran le- los discípulos y cuál si le los dijo el pastores Señor estuvieran a la iglesia de cumpliendo con su Éfeso rol? en Apocalipsis? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Éfeso? Tú probaste a los que decían ser apóstoles y lo hallaste mentiroso. Discernimiento. Entonces, cada cristiano que recibe a Cristo debe preocuparse por aprender las escrituras, por formarse, y no va a tener necesidad de que buscar un consejo para moverse, porque va a discernir, ¿qué dice Juan? La unción misma os enseñará. Os enseñará. Os guiará. Os enseñará. Ahí ¿Tú está. sabes, ¿tú sabes qué pasa, Starling? A mí el que me conoce, yo soy muy bíblico. Necesitamos tener discípulos y necesitamos tener pastores. Claro, pero el pastor se forma con el discípulo. Y necesitamos tener pastores. ¿Tú sabes por qué? Porque el pastor empieza siendo un buen discípulo. Es así, necesitamos tener pastores. Es como tú dices, este tema no se estuviera mencionando si tuviéramos pastores. Oye, y cumpliendo este su tema, rol. Gaby, tiene mucha tela por donde lo cortar. que No nos pasa va a es que, dar Starling, una hora para hablar todo No, esto no porque da. hay muchos problemas. Hay un punto. Mira, yo quiero hacer algo. No, déjame irte a este punto. Sí, antes de que tú. Yo quiero que ustedes, los que están escuchando esta grabación, ustedes comenten ahí y escriban eso. Y sean parte, dejen comentarios positivos, edificativos, para que la gente pueda leer y ser edificado, porque Claro. estas tres bocas no dan para todo el contenido para hablar de este tema. No se puede quedar Y acá. explique si usted está de acuerdo. Si usted está de acuerdo de que. ¿Y por de que qué? tienen que ¿Y por irse, qué? ¿Y por qué? Exacto. No lo veo a la ligereza. No es porque di que el pastor no me saludó, yo me voy. No. Te estoy hablando de gente que se queda en la iglesia por problemas serios. Gente que se queda en la iglesia. Y yo no estoy de acuerdo que se quede, que se vaya. Exacto. Que se Hay un vaya. solo punto que yo quería tratar y es el siguiente. Mira, y esto me da crédito. El hecho, yo acepté al Señor hace 11, 12 años y en la iglesia que me tocó aceptar al Señor, ahí mismo estoy. O sea, no es una licencia de autoapoyo. Pero el único que se movió aquí fui yo. El único. Estamos aquí. Yo estoy en mi casa. Ahora bien. Lo único que sí yo pienso, una cosa es, la iglesia debe ser el modelo bíblico, de eso estamos totalmente de acuerdo. O parecerse lo más que uno pueda. que predica, tú vas a muchas iglesias, hay muchas iglesias que son el modelo de Cristo en fundamento, pero tienen distintos llamados, distintas funciones. Distinta forma. Aunque ustedes lo crean o no, se puede dar el caso que alguien simplemente esté en una iglesia donde su llamado nunca va a conectar. No quiere decir Sí, que el pero pastor está mal necesariamente. pero es otro tema. No, yo no estoy haciendo un llamado a la Otro tema, ligereza. otro tema, Starling, No, otro encaja tema. ahí, No, otro tema. encaja Déjame ahí. terminarlo. Yo no estoy haciendo un llamado a la ligereza de cambiarse, pero tampoco Yo tampoco. a censurar gente que aunque el pastor no está mal, bueno, por la que hay gente que tú estás en una iglesia y lamentando el tema de que alguien tenga unos dogmas. Pero hay que tenerle mucho cuidado. No es que está a eso. mal. Hay que Puede ser tenerle de Dios. mucho cuidado. Pero si eso no No encaja se, con el mueva, llamado. no se mueva a la ligera. No se pero mueva. examina, Exacto. examine No, cualquier cosa y muévase. Yo estoy de hay acuerdo contigo. llamado que dentro de una congregación No van a crecer. nunca se van a desarrollar. No, claro. No es que el pastor está mal en liderazgo. Ahora, ni él tampoco está un mal. verdadero discípulo Ahora, identifica eso, a eso. y se va A eso. con No, altura. no, se va con altura. Se va con ahora altura. sí. Aunque, Se va tú con no, altura. yo caí donde aunque iba. no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, van a haber problemas, porque señores, mire, le voy a decir esto, la iglesia no es perfecta. Y muchos ejemplos Los que yo ministerios tengo no de gente son que se- perfectos. que se ha ido Los así. pastores no son perfectos. Estamos tratando de aclarar bíblicamente un poco el tema, pero nada es perfecto. Claro. Yo amo mi iglesia. Yo me bauticé, me convertí, me doctriné ahí, me hicieron ministro ordenado de mi concilio en esa iglesia, me formé como predicador. Pero mi iglesia está llena de imperfecciones. Mis Exacto. líderes, Sí, hay sí, problemas. eso es así. Pero todos No, estamos. si cada uno de nosotros por problemas, porque lo que estamos mueve. hablando aquí somos gente estable en congregación. Yo quiero para Yo lo que terminar, estoy diciendo es Starling, para y sigo terminar. diciéndolo, de gente no se muera en una iglesia, en una congregación no se muera por no cambiarse. Exacto, yo creo que para terminar, No se muera. cada uno No le se demos muera. 3 consejos, porque así como nosotros tenemos mucho conocimiento bíblico, hay gente que está turbada, que tiene que tomar decisiones. Yo quiero que cada uno de ustedes le dé un consejo del tema a los oyentes. Yo voy a empezar. Perfecto. Yo te aconsejo, número 1, que escudriñes tus fundamentos bíblicos y trates de acercarte al Señor a buscar el conocimiento bíblico. Y número 2, escudriña tu casa espiritual. Si tu casa espiritual está cumpliendo con esos puntos, aunque sea en un 80-60%, que
quédate en tu iglesia. Ora a Dios, trata de ponerte de acuerdo con algún hermano. Ahora, si se rompen los parámetros bíblicos y hay problemas y tú estás viendo cosas que están rompiendo la doctrina bíblica, busca una iglesia donde puedas crecer, porque el objetivo es crecer espiritualmente. Exactamente. Mi consejo final en cuanto al tema es el siguiente. Yo pienso que según algunas circunstancias alguien se puede cambiar. Ahora bien, yo recomiendo orar, ser intenso en la oración. Siempre tenga en cuenta, es posible que a un proceso Dios pueda usar tu propia congregación para probar tu fe. De manera que por cualquier tontería, cualquier cosa, no salgas huyendo. A veces es una prueba de fe, mantente ahí. Puede ser que si el caso es extremo te vas. Pero mantente, revisa los principios bíblicos y sé resistente a tu llamado. Bueno, mi consejo es, y lo sigo manteniendo desde el principio. Ahora sí vaya. Desde el principio. Ore a Dios. Por cualquier ligereza no se vaya, porque tampoco es así. No es nuestro consejo. Lo de nosotros aquí es restaurar en esta radio y dar un mensaje, ¿verdad? Claro. Por cualquier ligereza no se vaya. Pero no se muera sentado en una silla de una iglesia por no querer moverse. Muévase. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra entrega, Radio Canal de Vida. Bye. Hasta la Bendiciones. próxima.